Mi nombre es Antonio Serrano, tengo 62 años y hace 6 meses mis 3 hijos me internaron en un asilo diciendo que no podían cuidarme. Pero lo que ellos no sabían es que yo tenía un plan que cambiaría todo para siempre. 6 meses después de dejarme en ese lugar horrible, esos mismos hijos que me abandonaron estaban arrodillados en mi habitación, rogándome que los perdonara y suplicándome que volviera a sus vidas. Y todo porque descubrieron algo sobre su viejo padre que jamás se imaginaron. Imagínate la escena. Después de trabajar 40 años como ingeniero, después de criar a 3 hijos solo desde que mi esposa murió en un accidente, después de sacrificar mi vida entera para que ellos tuvieran todo lo que yo nunca tuve, me llevaron a un asilo como si fuera un perro viejo que ya no servía. «Papá, no podemos cuidarte», me dijeron. «Tenemos nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades». Pero esa mañana de martes, cuando me dejaron en esa habitación fría que olía a desinfectante y medicamentos, yo ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Había estado preparando mi venganza durante meses. Una venganza tan perfecta que iba a cambiar no solo sus vidas, sino la de toda nuestra familia para siempre. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. También cuéntame desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después va a dejarte reflexionando sobre el valor que le das a las personas que más te aman. Para que entiendas bien esta historia, tengo que llevarte atrás en el tiempo, a cuando todo empezó a cambiar. Hace 1 año y medio, mientras estaba trabajando en mi oficina revisando los planos de un edificio comercial, sentí un dolor extraño en el pecho. Era como una presión fuerte que me quitaba el aire, como si alguien me estuviera apretando el corazón con una mano gigante. Pensé que era estrés, que eran los años acumulados de trabajo intenso, de responsabilidades, de cargar con todo el peso de mi familia sobre los hombros. Pero cuando llegué a casa esa noche, el dolor era tan fuerte que tuve que sentarme en el sillón y esperar a que se me pasara. No le dije nada a mis hijos porque no quería preocuparlos, porque pensé que con un poco de descanso se iba a solucionar solo. 3 días después, mientras estaba desayunando, el dolor volvió, pero mucho más intenso. Esta vez vino acompañado de una sensación de mareo, de náuseas, de un sudor frío que me empapó la camisa en segundos. Supe inmediatamente que algo estaba muy mal, que esto no era estrés ni cansancio. Llamé a mi hijo mayor, Ricardo, que vive a 10 cuadras de mi casa. «Hijo», le dije, «necesito que me lleves al hospital, me siento muy mal». «¿Qué tenés, papá?», me preguntó, pero pude notar en su voz que estaba ocupado, que mi llamada lo estaba interrumpiendo en algo importante. «No sé», le respondí. «Dolor de pecho, mareos, creo que es el corazón». «¿Estás seguro de que es tan urgente?», me preguntó. «Porque tengo una reunión muy importante en media hora y después tengo que llevar a los chicos al fútbol. ¿No puedes llamar una ambulancia o pedirle a uno de tus hermanos?» «Una ambulancia». Mi propio hijo me sugería llamar una ambulancia en lugar de tomarse media hora para llevar a su padre al hospital. «No te preocupes», le dije. «Ya me las arreglo». Colgué el teléfono y llamé al segundo, Fernando, que es contador y trabaja en el centro. «Fernando, soy papá. ¿Podés venir a buscarme? Necesito ir al hospital urgente». «¿Qué pasó?», me preguntó, pero igual que Ricardo, se escuchaba distraído. «Dolor de pecho fuerte», le expliqué. «Creo que puede ser un infarto». «Papá, hoy es imposible», me dijo sin dudarlo ni un segundo. «Estoy cerrando un balance súper importante y si no lo termino hoy, se me complica todo el mes». «¿No podés pedirle a Ricardo? O llama a Laura, ella no trabaja». Laura era mi hija menor, la única mujer entre los 3, la que había estudiado psicología con mi plata y ahora tenía su propio consultorio. Cuando la llamé, ni siquiera me dejó explicar bien qué me pasaba. «Papá, justamente te iba a llamar», me dijo. «No voy a poder ir a almorzar el domingo como habíamos quedado. Se me complicó con unos pacientes nuevos y además tengo que preparar una presentación para un congreso». «Laura», la interrumpí, «no te llamo por el domingo. Te llamo porque me siento mal y necesito que me lleves al hospital». «¿Mal cómo?», me preguntó, pero se escuchaba que estaba haciendo otras cosas mientras hablaba conmigo. «Dolor de pecho fuerte», le repetí. «Mareos, sudoración. Puede ser algo serio.
¿Ya probaste tomando algo? Capaz es gastritis, papá. Vos comes muy mal cuando estás solo. Gastritis. Mi hija psicóloga me diagnosticaba gastritis por teléfono mientras yo sentía que me estaba muriendo de un infarto. No es gastritis, Laura, es el corazón. Bueno, papá, si realmente es tan grave, llama al SAME. Yo ahora no puedo, tengo pacientes hasta las 6. Colgué el teléfono sintiéndome más solo que nunca en mi vida. Mis 3 hijos, los 3 hijos a los que había criado solo después de que muriera Mercedes, los 3 hijos por los que había trabajado como una bestia durante 20 años, no tenían tiempo para llevar a su padre al hospital cuando pensaba que se estaba muriendo. Llamé un taxi y me fui solo al hospital. El chofer, un hombre de unos 50 años que no me conocía de nada, se preocupó más por mi estado que mis propios hijos. ¿Está bien, señor?, me preguntaba cada 2 minutos. ¿Quiere que vaya más rápido? ¿Necesita que pare en algún lado? En el hospital me diagnosticaron un principio de infarto. Nada grave, pero serio lo suficiente como para que me tuvieran internado 3 días haciendo estudios y ajustando medicación. Durante esos 3 días, mis hijos me visitaron una vez cada uno, se quedaron media hora máximo y se fueron con prisa porque tenían cosas importantes que hacer. Ricardo vino el primer día con su esposa Mónica y sus 2 hijos. «¿Cómo andas, papá?», me preguntó, pero estaba mirando el teléfono mientras me hablaba. «Los médicos dicen que vas a estar bien, ¿no? Porque nosotros no podemos venir todos los días. Mónica tiene sus clases de pilates y los chicos tienen entrenamientos». Fernando vino el segundo día, solo, y se quedó exactamente 20 minutos porque tenía una cena de trabajo. «Papá, me alegra que estés mejor», me dijo. «Cuídate mucho y cualquier cosa me llamas. Pero trata de no llamar en horario laboral porque estoy súper ocupado con la temporada de declaraciones juradas». Laura fue la que más me decepcionó. Vino el tercer día, cuando ya me estaban dando el alta, y en lugar de preocuparse por mi salud, me dio una charla sobre la importancia de cuidarse a la edad que tengo. «Papá», me dijo, «esto es una señal de que tenés que empezar a pensar en hacer cambios en tu vida. Capaz es hora de considerar mudarte a algún lugar donde puedan cuidarte mejor. Mudarte a algún lugar donde puedan cuidarte mejor». En ese momento no entendí completamente lo que me estaba diciendo, pero ahora sé que ya estaba plantando la semilla de lo que pasaría después. Cuando volví a casa después del hospital, esperé que mis hijos fueran más atentos, que se preocuparan más por mí, que entendieran que había estado a punto de perder a su padre, pero fue exactamente lo contrario. Parecía que el hecho de que hubiera tenido un problema cardíaco los hacía sentir incómodos, como si mi salud fuera una responsabilidad que no querían asumir. Las visitas se espaciaron aún más. Antes de la internación, me veían por lo menos una vez por semana cada uno. Después del infarto, las visitas se convirtieron en llamadas telefónicas cortas cada tanto, mensajes de texto preguntando «¿Cómo andas?», sin esperar una respuesta detallada. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue lo que pasó en mi cumpleaños número 61, 2 meses después de la internación. Había organizado una pequeña reunión en casa, había comprado comida para todos, había limpiado la casa de arriba abajo. Era un sábado, así que no tenían excusas de trabajo. Ricardo llegó una hora tarde con su familia. «Perdón, papá», me dijo, pero Mónica se acordó a último momento que había prometido llevar a los chicos al cumpleaños de un compañerito del colegio. «Nos tenemos que ir en 1 hora». 1 hora en mi cumpleaños. Habían venido a mi cumpleaños con fecha de vencimiento. Fernando llegó solo porque su mujer tenía jaqueca y sus hijos tenían que estudiar. Se quedó 2 horas, pero estuvo todo el tiempo contestando mensajes de trabajo en el teléfono. «Perdón, papá», me decía cada vez que sonaba, «pero es urgente». Laura fue la peor. Llegó 3 horas tarde con una torta comprada en una panadería barata y me dijo, «Papá, no me pude quedar mucho porque tengo una sesión de terapia online a las 8, pero feliz cumpleaños». Una sesión de terapia online en sábado a la noche. Ni siquiera se molestó en inventar una excusa creíble. A las 7 de la tarde todos se habían ido. Me quedé solo en mi casa, rodeado de comida que había sobrado, mirando los regalos que me habían comprado sin ganas, una camisa barata de Ricardo, un libro de autoayuda de Fernando
y un vale para un masaje que Laura había impreso en su computadora. Esa noche entendí algo que me cambió para siempre. Para mis hijos, yo ya no era su padre. Era una obligación incómoda que cumplían de mala gana. Era el viejo que les recordaba que tenían responsabilidades familiares que preferían olvidar. Los siguientes meses fueron una degradación lenta pero constante. Los domingos familiares que habíamos tenido durante años desaparecieron completamente. Las llamadas telefónicas se redujeron a lo mínimo indispensable. Los nietos que antes venían a visitarme con frecuencia ahora apenas me conocían, pero lo que terminó de convencerme de que ya no tenía lugar en sus vidas fue lo que pasó en Navidad. Tradicionalmente, toda la familia se reunía en mi casa para la cena navideña. Era una tradición que habíamos mantenido durante 15 años, desde que murió Mercedes. Ese año, en noviembre, les pregunté qué íbamos a hacer para Navidad. Ricardo me dijo que iban a cenar en casa de los suegros. Fernando me explicó que su mujer había organizado algo más íntimo en su departamento. Laura me contó que se iba de viaje con amigas a Brasil. ¿Y yo qué hago?, les pregunté. «Papá», me dijo Ricardo, «vos ya sos grande. No necesitas que te digamos qué hacer en Navidad. Además, es bueno que tengas un poco de independencia». Independencia. Lo que realmente me estaban diciendo era que mi presencia en sus vidas navideñas ya no era necesaria, que podía pasar las fiestas solo y ellos no se iban a sentir culpables por eso. Esa Navidad la pasé solo por primera vez en mi vida. Cené un sándwich de jamón y queso mirando televisión, tratando de no pensar en las Navidades anteriores, cuando la casa se llenaba de risas, de regalos, de abrazos, de vida familiar. El punto de quiebre llegó en febrero de este año, cuando tuve una crisis de presión arterial y terminé otra vez en el hospital. Esta vez fue más serio. Estuve 5 días internado y los médicos me dijeron que necesitaba cuidados más intensivos, controles médicos regulares, medicación estricta. Cuando mis hijos vinieron a buscarme al hospital para llevarme a casa, Ricardo me dijo algo que cambió todo para siempre. «Papá, tenemos que hablar seriamente sobre tu situación». «¿Qué situación?», le pregunté. «La situación de tu salud», intervino Fernando. «No podés seguir viviendo solo». «¿Y qué proponen?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Papá», me dijo Laura con esa voz profesional que usaba con sus pacientes, «creemos que sería mejor para vos estar en un lugar donde puedan cuidarte las 24 horas. Un lugar especializado en adultos mayores con problemas cardíacos. Un lugar especializado en adultos mayores. Un asilo». Me estaban proponiendo internarme en un asilo porque no querían hacerse cargo de cuidar a su padre enfermo. «¿Ustedes no pueden cuidarme?», les pregunté, aunque sabía perfectamente cuál iba a ser la respuesta. «Papá», me dijo Ricardo, «nosotros tenemos nuestras familias, nuestros trabajos, no tenemos tiempo para estar pendientes de tu medicación, de tus controles médicos, de todo lo que necesitas. Además», agregó Fernando, «en un geriátrico vas a estar mejor atendido. Van a haber enfermeras especializadas, médicos disponibles, actividades para gente de tu edad. Y no vas a estar solo», añadió Laura. «Vas a tener compañía, vas a poder socializar con personas que están en tu misma situación». Mi misma situación, como si ser viejo y enfermo fuera una enfermedad contagiosa que solo se podía curar rodeándose de otros viejos enfermos. «¿Ya eligieron el lugar?», les pregunté. Se miraron entre ellos con esa complicidad que tenían cuando habían tomado una decisión sin consultarme. «Encontramos uno muy bueno», me dijo Ricardo. «Está a media hora de la ciudad. Tiene jardines lindos, buena atención médica». «¿Cuándo?», pregunté. «La semana que viene», respondió Fernando. «Ya hicimos todos los trámites. Solo falta que firmes los papeles». «Solo falta que firmes los papeles», como si fuera una formalidad, como si yo fuera un paquete que había que enviar a otro destino. No me preguntaron si quería irme. No me consultaron sobre el lugar que habían elegido. No me dieron opciones. Simplemente habían decidido que era lo mejor para todos, especialmente para ellos. Esa noche, en mi casa que pronto dejaría de ser mía, me senté en el sillón donde había pasado tantas tardes con Mercedes, donde había ayudado a mis hijos con las tareas del colegio, donde había soñado con envejecer rodeado de nietos y bisnietos
que me visitarían con frecuencia. Y ahí fue cuando tomé la decisión más importante de los últimos años de mi vida. No iba a ir mansamente a ese asilo como un cordero al matadero. No iba a dejar que mis hijos se deshicieran de mí sin consecuencias. Iba a demostrarles lo que realmente habían perdido al abandonar a su padre. Durante los 5 días que me quedaron en casa antes de la internación, trabajé día y noche en mi plan. Un plan que había estado gestando desde hacía meses, pero que ahora tenía un propósito claro: enseñarle a mis hijos una lección que nunca iban a olvidar. Lo primero que hice fue ir al banco y retirar todos mis ahorros. 40 años trabajando como ingeniero habían dejado una suma considerable: 200,000 pesos que tenía en plazo fijo, más otros 100,000 que había guardado en una caja de seguridad. Era la herencia que había estado preparando para mis hijos, el dinero que iba a asegurar el futuro de mis nietos. Después fui a la inmobiliaria y puse en venta mi casa. Era una casa grande en un barrio que se había revalorizado mucho en los últimos años. La compramos con Mercedes cuando los chicos eran pequeños. La pagamos con muchos sacrificios, pero ahora valía una fortuna: 300,000 pesos según la tasación. El agente inmobiliario me preguntó si estaba seguro de vender. «Es una casa muy linda», me dijo, «y está en una zona que sigue subiendo de precio. ¿No prefiere alquilarla?» «No», le respondí. «Quiero venderla lo antes posible. Acepto ofertas por debajo del precio de mercado si cierran rápido». También fui a mi empresa de seguros y cancelé todas las pólizas que tenía: seguro de vida, seguro médico privado, seguro contra accidentes. Eran seguros que había estado pagando durante años, pensando en el bienestar de mi familia. Pero ahora esa familia había decidido que yo ya no era su problema. El lunes de la semana siguiente, cuando mis hijos vinieron a buscarme para llevarme al asilo, yo ya había puesto en marcha un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hice las valijas con lo mínimo indispensable: algo de ropa, mis medicamentos, algunas fotos viejas de Mercedes y los chicos cuando eran pequeños. «¿Eso es todo lo que te llevas, papá?», me preguntó Laura cuando vio mis 2 valijas pequeñas. «Es todo lo que necesito», le respondí. «¿Y el resto de las cosas?», preguntó Fernando. «Ya me voy a ocupar de eso más adelante», les dije. El viaje al asilo fue silencioso. Ricardo manejaba mientras Fernando iba de copiloto revisando sus mensajes de trabajo. Laura iba atrás conmigo, pero estaba hablando por teléfono con alguien sobre un paciente que tenía problemas de ansiedad. Nadie me hablaba directamente. Era como si estuvieran transportando un mueble viejo a un depósito. El asilo era exactamente lo que me había imaginado: un edificio gris con pasillos largos que olían a desinfectante y a vejez. Mi habitación era pequeña, con una cama individual, un armario diminuto y una ventana que daba al patio donde otros viejos como yo caminaban lentamente entre plantas marchitas. «¿Qué te parece, papá?», me preguntó Ricardo, pero era obvio que no le importaba mi opinión. «Está bien», le respondí. «Es lo que esperaba. Vas a ver que te vas a acostumbrar rápido», me dijo Laura. «Y nosotros te vamos a venir a visitar seguido». Seguido. Como habían venido seguido después de mi infarto, como habían venido seguido en mi cumpleaños, como me habían incluido seguido en sus planes familiares. Después de que se fueron, me senté en la cama de esa habitación extraña y saqué mi teléfono. Tenía varios números para llamar: números de abogados, contadores, agentes inmobiliarios. El plan que había estado preparando estaba a punto de entrar en acción. La primera llamada fue al abogado que había contratado la semana anterior. «Doctor Ruiz», le dije, «ya estoy en el lugar que le mencioné. Puede proceder con los trámites». «¿Está seguro, señor Serrano?», me preguntó. «Es una decisión muy drástica». «Estoy completamente seguro», le respondí. «Haga exactamente lo que hablamos». La segunda llamada fue al contador que manejaba mis finanzas. «Señor López», le dije, «active la segunda parte del plan. Todos los documentos están firmados y en el sobre que le dejé en su oficina». «Entendido, señor Serrano», me respondió. «Todo va a estar listo en 48 horas». La tercera llamada fue la más importante. Llamé a mi primo Esteban, que vive en España y que no había visto en 15 años, pero que siempre había mantenido contacto conmigo. «Antonio», me dijo cuando escuchó mi voz. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «Esteban», le dije,
necesito pedirte un favor muy grande. Los primeros días en el asilo fueron exactamente lo que había esperado. Deprimentes, solitarios, llenos de rutinas aburridas y comida insípida. Compartía mesa con otros 3 viejos que habían perdido las ganas de vivir, que solo hablaban de sus medicamentos y de los hijos que nunca los visitaban. Mis hijos cumplieron su promesa de visitarme seguido. Ricardo vino el primer domingo y se quedó media hora. Fernando apareció el miércoles siguiente porque tenía una reunión cerca y aprovechó para pasar 10 minutos. Laura me llamó por teléfono un par de veces, pero nunca encontró tiempo para venir en persona. Pero mientras ellos pensaban que yo estaba resignado a mi destino de viejo abandonado, mi plan se estaba desarrollando perfectamente en el mundo exterior. Los abogados estaban trabajando, los contadores estaban moviendo papeles y las piezas del rompecabezas que había estado armando durante meses estaban cayendo en su lugar. 2 semanas después de estar en el asilo, llegó la primera sorpresa para mis hijos. Ricardo recibió una llamada del banco donde yo tenía mi cuenta principal. «Señor Serrano», le dijeron, «su padre cerró todas sus cuentas y retiró todo el dinero. Como usted figuraba como contacto de emergencia, lo llamamos para informarle». Ricardo me llamó inmediatamente. «Papá», me dijo, y podía notar la preocupación en su voz. «El banco me dijo que retiraste todo tu dinero. ¿Qué hiciste con la plata?» «La usé», le respondí simplemente. «¿La usaste en qué?», insistió. «En cosas que necesitaba», le dije. «¿Qué cosas, papá?» «Son muchos miles de pesos». «Ricardo», le dije con la voz más tranquila que pude, «vos me dijiste que ya no era tu responsabilidad, que tenías tu familia, tu trabajo, tus propias preocupaciones. Bueno, ahora yo también tengo las mías. Pero papá, esa plata era para tu vejez, para tus gastos médicos. Ya no es tu problema», le respondí y colgué el teléfono. Una semana después, llegó la segunda sorpresa. La inmobiliaria llamó a Fernando para avisarle que la casa había sido vendida y que los nuevos propietarios querían tomar posesión lo antes posible. «Señor Serrano», le dijeron, «su padre vendió la casa y dejó instrucciones de que cualquier consulta se la hiciéramos a usted como hijo mayor responsable de vaciar la propiedad». Fernando vino corriendo al asilo esa misma tarde. «Papá, vendiste la casa», me gritó ni bien entró a mi habitación. «¿Cómo pudiste hacer eso sin consultarnos?» «¿Por qué te tendría que consultar?», le pregunté. «Es mi casa. Era mi decisión. Pero esa casa era nuestra historia familiar. Ahí crecimos nosotros. Ahí están todos los recuerdos de mamá». «¿Así?», le dije. «¿Cuándo fue la última vez que viniste a esa casa a recordar a tu madre? ¿Cuándo fue la última vez que te importaron esos recuerdos?». Se quedó callado porque sabía que tenía razón. «¿Y qué vamos a hacer con todas las cosas?», me preguntó. «Hagan lo que quieran», le respondí. «Yo ya no vivo ahí». La tercera sorpresa llegó 2 días después, cuando Laura recibió una llamada de la empresa de seguros. «Señorita Serrano», le dijeron, «su padre canceló todas sus pólizas. Como usted figuraba como beneficiaria, queremos confirmar que está al tanto de esta decisión». Laura vino al asilo hecha una furia. «Papá, cancelaste todos los seguros, el seguro de vida, el seguro médico, todo». «Así es», le confirmé. «¿Estás loco?», me gritó. «¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas una operación?». «Bueno», le dije, «según ustedes yo ya estoy en el mejor lugar posible para cuidar mi salud. Acá tienen médicos, enfermeras, todo lo que necesito». «Pero el seguro de vida era para nosotros», protestó. «Era nuestra herencia». Ahí estaba la verdad. No les preocupaba mi salud ni mi bienestar. Les preocupaba la plata que iban a perder cuando yo me muriera. «Laura», le dije mirándola directamente a los ojos, «¿vos realmente pensás que mereces una herencia de un padre al que abandonaste en un asilo?». «Nosotros no te abandonamos», protestó. «Te trajimos acá porque era lo mejor para vos». «No», le respondí. «Me trajeron acá porque era lo más cómodo para ustedes». Esa noche, mis 3 hijos se reunieron por primera vez en meses. Según me contaron después, estuvieron hasta las 3 de la madrugada tratando de entender qué había pasado con mi dinero, con la casa, con los seguros. Pero lo que más los preocupaba no era mi bienestar, sino las consecuencias económicas de mis decisiones.
Al día siguiente vinieron los tres juntos al asilo. Era la primera vez en años que los veía a todos en el mismo lugar al mismo tiempo. «Papá», me dijo Ricardo, «tenemos que hablar seriamente». «Estoy escuchando», les respondí. «¿Qué hiciste con todo tu dinero?», me preguntó Fernando directamente. «¿Qué les importa?», les dije. «Ustedes ya me dijeron que no podían cuidarme, que tenían sus propias responsabilidades. Bueno, yo también tengo las mías». «Pero sos nuestro padre», gritó Laura. «Tenemos derecho a saber». «Ah, ¿ahora soy su padre?», les pregunté. «Hace 3 meses, cuando me internaron acá, yo era una carga de la que tenían que deshacerse. Ahora que no tienen acceso a mi plata, volvieron a recordar que soy su padre. Se quedaron callados porque sabían que tenía razón». «Papá», me dijo Ricardo con una voz más suave, «entendemos que estés enojado, pero podemos arreglar las cosas. Podés venir a vivir con nosotros. Podemos cuidarte mejor». «¿Venir a vivir con ustedes?», repetí. «¿El mismo Ricardo que no tuvo tiempo de llevarme al hospital cuando tuve el infarto?». «Papá, eso fue diferente», protestó. «No, no fue diferente», le dije. «Fue exactamente igual. Ustedes solo se acuerdan de que soy su padre cuando necesitan algo de mí». «¿Y Fernando?», preguntó Laura. «¿Fernando que no pudo ausentarse de su trabajo ni una hora para acompañar a su padre enfermo?». «¿Y vos, Laura?», le dije, mirándola directamente. «¿La psicóloga que diagnostica gastritis por teléfono? ¿La que no tenía tiempo para su propio padre, pero sí para irse de viaje con amigas en Navidad?». Los tres se quedaron en silencio. Por primera vez en años no tenían excusas, no tenían justificaciones, no tenían manera de hacer que su comportamiento pareciera razonable. «Papá», me dijo Fernando finalmente, «sabemos que nos portamos mal, sabemos que te fallamos, pero dame una oportunidad de arreglar las cosas». «¿Una oportunidad?», le pregunté. «¿Cómo la oportunidad que me dieron cuando me dejaron pasar Navidad solo? ¿Cómo la oportunidad que me dieron de elegir dónde quería vivir mis últimos años? Podemos sacarte de acá ahora mismo», dijo Ricardo desesperadamente. «Podés venir a casa, podemos turnarnos para cuidarte, podemos...». «¿Pueden qué?», lo interrumpí. «¿Pueden fingir que me quieren hasta que se mueran de viejo? ¿Pueden pretender que les importa mi bienestar cuando lo único que les importa es su herencia?». Ese día se fueron sin respuestas. Pero yo sabía que iban a volver, porque todavía no les había dado la sorpresa más grande. Todavía no sabían la parte más importante de mi plan. 2 días después, mi primo Esteban llamó desde España. «Antonio», me dijo, «ya está todo listo acá. Tenés el apartamento alquilado por 1 año, tenés cuenta en el Banco Español, tenés la residencia temporal aprobada. ¿Cuándo venís?». «La semana que viene», le respondí. «Ya está comprado el pasaje». Esa misma tarde, llamé a mis 3 hijos y les pedí que vinieran al asilo. «Tengo algo importante que decirles», fue todo lo que les dije. Llegaron en media hora, los 3 juntos, con caras de preocupación y expectativa. «¿Qué pasa, papá?», me preguntó Laura. «¿Estás bien?». «Estoy perfectamente», les respondí. «De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo». «¿De qué querías hablar?», insistió Ricardo. «Quería despedirme», les dije simplemente. «¿Despedirte?», preguntó Fernando. «Te van a operar». «¿Qué dijeron los médicos?». «No me van a operar», les expliqué. «Me voy del país. Mañana vuelo a España para vivir con Esteban». La cara que pusieron no tiene descripción. Era una mezcla de shock, de confusión, de pánico. «¿Cómo que te vas a España?», gritó Ricardo. «¿Con qué dinero?». «Con el dinero de la casa», les respondí. «Con mis ahorros, con toda la plata que ustedes creían que iba a ser su herencia». «No podés hacer eso», protestó Laura. «Sos nuestro padre. Tu lugar está acá con nosotros». «¿Mi lugar está con ustedes?», repetí. «¿El mismo lugar que me dieron en este asilo porque no podían cuidarme?». «Papá, por favor», me suplicó Fernando, «no hagas esto. Podemos solucionar todo. Podés venir a vivir conmigo, con mi familia». «¿La misma familia que tenía jaqueca cuando necesitaba que me acompañen?», le pregunté. «¿La misma familia que estaba estudiando en mi cumpleaños?». «Podemos cambiar», gritó Ricardo. «Podemos ser mejores hijos. Dame una oportunidad». «Ricardo», le dije, «yo ya crié a mis hijos, ya les di todas las oportunidades del mundo.
Ahora es mi turno de vivir para mí mismo. ¿Y nosotros qué?, preguntó Laura con lágrimas en los ojos. ¿Y tus nietos y la familia? Ustedes van a estar bien, les respondí. Tienen sus trabajos, sus casas, sus propias familias. No me van a extrañar porque hace años que no me necesitan. Fue en ese momento cuando pasó algo que jamás pensé que iba a ver. Mis 3 hijos, esos 3 adultos exitosos que habían estado demasiado ocupados para cuidar a su padre enfermo, se arrodillaron en el piso de esa habitación de asilo. «Papá, por favor», me suplicó Ricardo con la voz quebrada, «perdónanos. No te vayas. Te necesitamos». «Papá», lloró Fernando, «fuimos unos hijos horribles, pero podemos cambiar. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor». «Papá», sollozó Laura, «no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pensábamos que era lo mejor para vos, pero nos damos cuenta de que solo pensábamos en nosotros. Por favor, no nos abandones». Verlos ahí, arrodillados, llorando como cuando eran chicos y habían hecho algo malo, me partió el corazón, pero no me ablandé. No podía ablandarme. Habían tardado demasiado en darse cuenta de lo que habían perdido. «Chicos», les dije, y por primera vez en meses mi voz se quebró un poco. «Yo los voy a querer toda la vida. Ustedes son mis hijos, son la parte más importante de mi vida. Pero no puedo quedarme en un lugar donde no soy valorado, donde tengo que rogar por un poco de atención y cariño». «Pero ahora sí te valoramos», gritó Ricardo. «Ahora entendemos lo importante que sos para nosotros. Ahora que se quedaron sin herencia», les dije, «ahora que se dieron cuenta de que su padre no era solo una fuente de dinero futuro». «No es por la plata», protestó Laura, «es porque te queremos». «Laura», le dije, «si me quisieran me habrían querido cuando estaba sano y podía darles todo. No ahora que estoy enfermo y decidí irme». «¿Qué tenemos que hacer para que te quedes?», me preguntó Fernando desesperadamente. «¿Qué querés de nosotros?». «Quería que fueran mis hijos», les respondí. «Quería que me cuidaran cuando estuve enfermo. Quería que me incluyeran en sus vidas. Quería que valoraran todo lo que hice por ustedes. Pero ya es demasiado tarde». Me levanté de la cama y empecé a guardar mis pocas pertenencias en las valijas. «El taxi viene a buscarme en 1 hora», les dije. «El avión sale a las 11 de la noche». «Papá, no podés hacer esto», gritó Ricardo todavía arrodillado en el piso. «Somos tu familia». «Ustedes eligieron no ser mi familia», les respondí. «Eligieron sus trabajos, sus comodidades, sus propias vidas por sobre su padre enfermo. Ahora yo elijo mi propia vida por sobre ustedes». «¿Y qué pasa si te enfermas en España?», preguntó Laura. «¿Quién te va a cuidar?». «Esteban me va a cuidar», les expliqué. «Mi primo de 70 años, que no me ve hace 15 años, está dispuesto a cuidar a un pariente enfermo». «¿No les parece irónico?». «Papá», me suplicó Fernando, «te prometo que todo va a ser diferente. Te prometo que vas a ser nuestra prioridad». «Fernando», le dije, «las promesas se hacen antes de lastimar a alguien, no después. Ustedes ya tuvieron todas las oportunidades del mundo de demostrarme que me querían». Cuando llegó el taxi, mis 3 hijos siguieron suplicándome que no me fuera. Me acompañaron hasta la puerta del asilo, llorando, rogándome, prometiéndome que todo iba a cambiar. Pero yo ya había tomado mi decisión. «¿Nunca vamos a volver a verte?», me preguntó Laura con la voz completamente quebrada. «Nunca digas nunca», les respondí. «Pero por ahora necesito vivir el tiempo que me queda en un lugar donde sea querido por quien soy, no por lo que puedo dar». El viaje a España fue liberador. Por primera vez en años me sentí dueño de mi propio destino, tomando decisiones por mí mismo y para mí mismo. Esteban me recibió en el aeropuerto con un abrazo que duró 5 minutos. «Antonio», me dijo, «bienvenido a tu nueva vida». El apartamento que me había conseguido era pequeño pero acogedor, en un barrio de Valencia lleno de gente mayor que había emigrado en busca de un clima mejor para sus últimos años. Tenía una terraza con vista al mar, un dormitorio cómodo y, lo más importante, estaba lleno de posibilidades nuevas. Los primeros días fueron de adaptación, pero pronto me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. Esteban me presentó a su grupo de amigos, todos jubilados españoles y argentinos que se reunían todas las tardes en un café del barrio para jugar a las cartas y charlar sobre la vida. «Antonio», me dijo don Miguel, un catalán de 75 años,
que se había hecho mi amigo. Se nota que viniste huyendo de algo, pero también se nota que encontraste algo nuevo. Tenía razón. Había venido huyendo del abandono y la indiferencia de mis hijos, pero había encontrado una nueva familia entre personas que entendían lo que significaba ser valorado en la vejez. Mientras tanto, mis hijos me llamaban todos los días. Al principio eran llamadas desesperadas, llenas de súplicas y promesas. Ricardo me contaba que había dejado su trabajo para tener más tiempo libre. Fernando me explicaba que había cancelado todas sus reuniones sociales para estar disponible para mí. Laura me aseguraba que había rechazado pacientes nuevos para poder dedicarse a su familia. «Papá», me decía Ricardo en una de esas llamadas, «vendí mi auto caro y compré uno más barato para poder ahorrar dinero e ir a visitarte a España». «Papá», me contaba Fernando, «dejé el club de golf y cancelé las vacaciones familiares para poder pagarte el pasaje de vuelta». «Papá», me lloraba Laura, «los chicos preguntan todos los días por el abuelo. No entienden por qué se fue tan lejos». Pero yo ya había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento genuino y la desesperación por recuperar lo que se había perdido. Mis hijos no me extrañaban a mí, extrañaban la seguridad de tener un padre disponible cuando lo necesitaran, extrañaban la herencia que habían dado por sentada. 3 meses después de llegar a España, las llamadas empezaron a espaciarse. Al principio me llamaban todos los días, después día por medio, después una vez por semana. Fue ahí cuando entendí que incluso su arrepentimiento tenía fecha de vencimiento. Pero también pasó algo hermoso. Empecé a recibir cartas de mis nietos, cartas escritas a mano por chicos que apenas sabían escribir, con dibujos de aviones que cruzaban el océano y mensajes que decían: «Te extrañamos, abuelo, ¿y cuándo volvés a casa?». Esas cartas me partieron el corazón porque me di cuenta de que los únicos inocentes en toda esta historia eran los chicos. Ellos no habían elegido tener padres que abandonaran a su abuelo. Ellos no entendían por qué de repente ya no podían ver a la persona que los quería incondicionalmente. Fue por esos nietos que tomé la decisión más difícil de todo este proceso. Después de 6 meses en España, decidí volver. No para reconciliarme con mis hijos, no para perdonar lo imperdonable, sino para estar cerca de los únicos miembros de mi familia que realmente me necesitaban. Cuando llamé a Ricardo para avisarle que volvía, no pude evitar sonreír al escuchar su reacción. «Papá, qué alegría. ¿Cuándo llegás? ¿Dónde te vamos a buscar? ¿Ya compraste el pasaje?». Todas las preguntas que no me hicieron cuando me fui. «Vuelvo», les dije a los 3 en una llamada grupal, «pero con condiciones muy claras. No voy a vivir con ninguno de ustedes. No voy a volver al asilo. Voy a buscar mi propio lugar para vivir». «Pero papá», protestó Laura, «podés vivir con nosotros. Ya arreglamos todo». «No», les dije firmemente. «Ya probé vivir dependiendo de ustedes y no funcionó. Ahora voy a vivir independientemente, cerca de ustedes, pero no con ustedes». «¿Y cómo vas a pagar un alquiler?», preguntó Fernando. «¿No gastaste todo tu dinero?». «Esa parte no es asunto de ustedes», les respondí. «Yo me voy a hacer cargo de mi propia vida económica». Lo que ellos no sabían era que yo había mentido sobre gastar todo mi dinero. Era cierto que había vendido la casa y retirado los ahorros, pero no los había gastado. Los había transferido a una cuenta en España bajo el nombre de Esteban para protegerlos de cualquier intento de mis hijos de acceder a ellos. Cuando volví a Argentina, alquilé un departamento pequeño pero cómodo a 10 cuadras de la casa de Ricardo. Era un lugar mío, donde podía poner mis reglas, donde podía recibir a quien quisiera cuando quisiera, donde nadie me iba a tratar como un estorbo. Los primeros encuentros con mis hijos fueron incómodos. Todos querían actuar como si nada hubiera pasado, como si los últimos 6 meses hubieran sido solo una pesadilla extraña de la cual finalmente habíamos despertado. Pero yo no estaba dispuesto a fingir. Antes de que empecemos de nuevo, les dije en nuestra primera reunión en mi departamento nuevo, necesito que entiendan algunas cosas. Yo volví por mis nietos, no por ustedes. Volví porque los chicos necesitan a su abuelo, no porque ustedes hayan demostrado que merecen un padre. «Papá», me dijo Ricardo, «nosotros también te necesitamos. Estos meses sin vos
Nos hicieron entender lo importante que sos. ¿Ah, sí?, le pregunté. ¿Y por qué dejaron de llamarme todas las semanas después del tercer mes? Si realmente me necesitaban, ¿por qué las llamadas se espaciaron? Se quedaron callados porque sabían que tenía razón. La segunda cosa que necesitan entender, continué, es que nuestra relación ya no va a ser la misma de antes. Ustedes perdieron el derecho de tratarme como un padre disponible las 24 horas. Ahora soy alguien que puede elegir cuándo verlos y cuándo no. ¿Qué significa eso?, preguntó Laura. Significa que no van a venir a mi casa sin llamar antes. Significa que no voy a estar disponible para cuidar a sus hijos cuando a ustedes se les ocurra. Significa que no van a poder contar conmigo para préstamos de dinero o ayuda económica. Significa que van a tener que ganarse mi tiempo y mi cariño, como cualquier otra persona. Fernando se veía incómodo. ¿Vamos a tener una relación tan fría? Va a ser una relación honesta, le respondí. Una relación donde ustedes entienden que yo también tengo derecho a ser respetado, a ser valorado, a elegir cómo quiero vivir mis últimos años. Los siguientes meses fueron de adaptación lenta pero positiva. Mis hijos efectivamente cambiaron su comportamiento conmigo. Ricardo empezó a visitarme regularmente, no porque necesitara algo de mí, sino porque parecía genuinamente interesado en pasar tiempo conmigo. Fernando dejó de atender el teléfono cuando estábamos juntos, demostrando que nuestra conversación era su prioridad. Laura empezó a incluirme en planes familiares reales, no solo como una obligación de último momento. Pero lo más hermoso de mi regreso fue reconectar con mis nietos. Los chicos de Ricardo, que tenían 8 y 6 años, me recibieron como si fuera un héroe que había vuelto de una aventura épica. «Abuelo», me preguntó el mayor, «¿cómo era España? ¿Conociste piratas?» «Conocí gente muy buena», le respondí, «pero ningún pirata». Los hijos de Fernando, que eran un poco más grandes, entendían mejor lo que había pasado. «Abuelo», me dijo la nena de 10 años, «mamá nos explicó que te había sido porque papá y los tíos se portaron mal contigo. ¿Ya no estás enojado?» «No estoy enojado», le expliqué, «pero ahora soy más cuidadoso con las personas en las que confío». La hija de Laura, que tenía 12 años, fue la más directa. «Abuelo, ¿es verdad que mamá te mandó a un asilo y por eso te fuiste a España?» «Es verdad», le confirmé. «Pero también es verdad que ahora estoy acá porque ustedes me importan más que cualquier problema que tenga con sus padres. Hoy, un año después de todo lo que pasó, puedo decir que tengo una relación nueva con mi familia. No es la relación perfecta que tenía antes, cuando yo daba todo sin recibir nada a cambio. Es una relación más equilibrada, donde todos entendemos nuestro lugar y nuestras responsabilidades. Mis hijos aprendieron que el amor de un padre no es infinito ni incondicional. Aprendieron que si querés que alguien esté en tu vida, tenés que demostrarle que valorás su presencia. Aprendieron que las palabras sin acciones no significan nada. Yo aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte, para poner límites, para exigir el respeto que mereces. Aprendí que el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas. Aprendí que a veces tenés que estar dispuesto a perder algo para poder salvarlo. Si estás escuchando esta historia y tenés familia que te da por sentado, que te trata como si fueras invisible, que piensa que siempre vas a estar ahí sin importar cómo te traten, quiero que sepas algo muy importante. Vos también tenés derecho a ser respetado, valorado, querido de verdad. No importa si son tus hijos, tus padres, tus hermanos. No importa cuánto los quieras o cuánto hayas sacrificado por ellos. Si no te tratan con el respeto que mereces, tenés derecho a alejarte, a poner límites, a exigir que cambien. A veces la única manera de salvar una relación es estar dispuesto a perderla. A veces tenés que demostrarle a la gente lo que vale tu presencia ausentándote de sus vidas. A veces el amor más grande que podés dar es el amor propio de saber cuándo decir basta. Cuéntame desde qué país me estás escuchando y si alguna vez tuviste que tomar una decisión similar. ¿Tenés familia que te da por sentado? ¿Alguien que piensa que siempre vas a estar ahí sin importar cómo te trate? Porque al final, lo más importante en la vida no es cuánto amor das, sino cuánto respeto recibes por ese amor. Y si no recibís el respeto que mereces, siempre tenés la opción de buscar lugares y personas donde sí te valoren por quién sos.
no por lo que podés hacer por ellos.